El ingeniero José Maya dice: trabajamos en acciones contra el hambre, la tristeza y el desempleo. A mí me cautiva esa frase. Me cautiva porque él está diciendo sin pretensiones: no hablamos de programas, no hablamos de proyectos, no hablamos de políticas, hablamos de acciones. Es decir, hay que comenzar a caminar, no hay que imaginarse que vamos a caminar. Ir 1000 kilómetros se comienzan a recorrer con un primer paso. Ese es en el fondo el mensaje que está enviando el ingeniero. Pero en segundo lugar, él ha insistido en su discurso que hay que trabajar estas acciones desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil, porque se trata de empoderar a la ciudadanía, de empoderar los grupos comunitarios, rurales y urbanos, de la costa y del páramo, de los llanos y de la zona andina. Pero además nosotros decimos, la economía social conectada con el concepto de desarrollo local nos permite a unos y a otros impedir que la sociedad civil organizada quede en manos, ella y sus proyectos, de los políticos o de los agentes económicos que solo tienen intereses de parte. En los proyectos y las propuestas de democracia local, de desarrollo local y de economía social que nosotros insistimos en visibilizar, se parte de que hay que generar riqueza, así, con todas sus letras, riqueza económica, riqueza social, riqueza cultural, riqueza ecológica. Pero esa riqueza que se genera, especialmente la económica, no queda en unas pocas manos. Hay que generar riqueza para permitir que sean muchas las personas que puedan y comunidades que puedan disfrutarla. Yo me quiero referir anecdóticamente que ayer tuve una conversación telefónica con una persona muy querida de este canal, el doctor Pablo Borrero, y él me contaba que en sus años de desarrollo profesional tuvo la oportunidad de estar en Israel, y que a él le llamó mucho la atención cuando llegó a Israel en ese semestre prácticamente que estuvo, ver cómo Israel, que era prácticamente un desierto, tenía cultivos de mandarina y de naranjas que terminaron compitiendo a España, que era el mayor productor y exportador de cítricos en ese momento de la Europa occidental. Y él se preguntaba, pero ¿cómo pueden lograrlo si es que aquí no hay sino desierto? Y encontró que desde un sistema de energía nuclear, a través de redes subterráneas de conexión de aguas, lograban irrigar el agua a estos cultivos hechos en pleno desierto. Ahí, dijo él, la fortaleza estaba en los kibbutz y en los sistemas cooperativos propios de Israel que estaban en pleno auge. ¿Cómo no hacer ese tipo de experiencias vitrinas para que aquí con las adaptaciones de rigor se puedan fomentar? El llamado es a que el sector de la economía social, que incluye a las cooperativas, a las federaciones y a las asociaciones de todo tipo, se conviertan en un sector competitivo, que le perdamos el miedo a ser capaces de ir a encontrar que en Tumaco se puede cultivar el hongo Ganoderma, pero cuando lo cultivemos, entonces creemos sistemas de acopio, sistemas de conservación, sistemas de comercialización que nos hagan competitivos como organizaciones desde la sociedad civil. El llamado es a que aquí está la alternativa. Esto del tecnoparque pesquero, esto de la industria naval pesquera, de la que nos hablaba Carlos Angulo, esto que nos dice el ingeniero, en una misma parcela usted puede tener café, pimentón o aguacate Hass, tener hongos comestibles. Allí en esa diversificación, en ese concepto de autosuficiencia, podemos estar encontrando la seguridad alimentaria y la competitividad del campo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante las
decisiones desde el centro, desde el Palacio de Nariño, desde el Capitolio Nacional, que muchas veces no conocen la realidad de los territorios, que vienen a hacer aspersión, que vienen a sembrar no alegría y alimento, sino hambre y tristeza. Y para eso lo que dice Chepe Maya: acciones contra el hambre, acciones contra la tristeza y acciones contra el desempleo. Y eso solo se da en el desarrollo local y con economía social. Buenos días.